Hermanos, es un privilegio poder dirigirnos a cada uno de ustedes y en esta oportunidad queremos hablar acerca de la manera más sabia de invertir nuestro tiempo y es, por supuesto, en preparar obreros, líderes, en discipular, en suma. Y es que en realidad nuestro tiempo debe ser usado de manera sabia, debe ser usado entonces al máximo, aprovechado al máximo. Y no hay mejor manera entonces que invertir nuestro tiempo en preparar a hermanos y contribuir a su crecimiento espiritual en general. Y en particular, poder contribuir a la preparación de algunos de ellos, a quienes Dios ha llamado, va a llamar al ministerio. Entonces, tenemos que ser estratégicos con nuestro tiempo, tenemos que ser muy sabios en el uso de nuestro tiempo. Y sin duda, nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía claro cuál era el propósito al cual Él vino a la tierra: glorificar al Padre y servir a los demás, hasta el punto de dar su vida por ellos. Él, en Jesucristo, no vemos nunca presión, preocupación, tensión. No vemos que Él esté abrumado, exasperado, desesperado. Él es el equilibrio perfecto acerca de un horario o el uso del tiempo. Sin duda, no toda persona entonces tal vez tiene claro esto y piensa que tiene sobre sus hombros la carga del mundo, por un lado. Otras personas tal vez pueden estar tan relajadas y piensan que tienen todo el tiempo del mundo. Un creyente sabio va a mantener un equilibrio exacto y va a saber entonces que durante el día aprovecha al máximo el tiempo si está invirtiendo en las vidas de otras personas, y también da gloria a Dios cuando le toque descansar. Porque, hermanos, seamos honestos, Dios es Dios, no nosotros. Él no necesita descansar, nosotros sí. Él no tiene limitaciones, nosotros sí. Es por esa razón que debemos estar entonces siempre enfocados, siempre preocupados entonces, si cabe el término, en usarlo para el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Y ese propósito es dar gloria a Dios y servir a otros. El gran mandamiento, amar a Dios y a tu prójimo, está conectado con la gran comisión: hacer discípulos. Al hacer discípulos, estamos mostrando entonces amor a Dios, obedeciendo, y por supuesto amor al prójimo al contribuir con su crecimiento espiritual. Si usted ve a Jesucristo, no lo vemos entonces que pudiendo, Él no salió del área geográfica en la cual Él estaba. Vemos que Él descansó, vemos que Él tenía un tiempo a solas con su Padre para orar y por supuesto antes de empezar el día. Entonces, lo que era una prioridad para Jesucristo, su relación con el Padre y su servicio a Dios, lo que era su propósito, es el nuestro también. Y por esa razón, entonces, debemos aprender a eliminar excusas, debemos aprender a eliminar el fatídico "si tan solo", porque una de las razones por las cuales gente piensa que no puede involucrarse en esto es el famoso "si tan solo tuviera líderes, si tan solo tuviese terreno propio, si tan solo tuviese más recursos, si tan solo trabajara con alguien, bajo alguien, si tan solo estuviera sobre algunas personas". El "si tan solo" debemos eliminarlo para sacar el máximo de provecho en nuestro tiempo y dedicarlo a personas. Hay actividades entonces que pueden drenar nuestra energía y nuestro tiempo para lo que debe de ser una prioridad para nosotros. Es muy fácil distraernos entonces con redes, es muy fácil distraernos con tareas buenas que hacen que descuidemos las tareas más importantes. Es muy fácil, porque hay personas que logran entonces lo que parecen proponerse y otras no. Tal vez entonces, hermano, el problema no es un tema de capacidad, es un tema de disciplina. Tal vez el problema es un tema de buscar excusas, entonces, en vez de eliminarlas. Es un tema de mantener lo más importante para que siga siendo lo más importante, que es dar gloria a Dios y contribuir al crecimiento espiritual de otras personas. Mire usted a Jesús, pudiendo, no recorrió todo el mundo, pero preparó a aquellos que llevarían el evangelio a todo el mundo.
Y por esa razón, entonces, hermanos, su tiempo jamás será un desperdicio cuando usted lo está invirtiendo en conocer a su Padre y edificar a otros, contribuir a la vida espiritual de otras personas. Su tiempo, usted le está sacando el máximo de provecho cuando usted está enfocado en su propósito, su llamamiento, aquello para lo cual Dios lo mandó o lo envió aquí a la tierra. Quiero aclarar que, sin duda, dirigiéndonos ahora a pastores, muchos hermanos en nuestra iglesia están ellos abocados a sus trabajos, a sus responsabilidades. Ese es su ministerio. Como decía un autor, ¿cuál es el propósito de Dios para un panadero? Número 1, glorificar a Dios, y número 2, hacer un buen pan, por supuesto. Pero lo que concierne a nosotros como pastores, entonces, hermano, como líderes espirituales, necesitamos estar enfocados en aquellos entonces que van a llevar la posta en nuestra ausencia. Es por eso, hermanos, que parte de nuestra madurez espiritual va a requerir que aceptemos que no lo podemos todo. Parte de nuestra madurez espiritual requiere o exige que aceptemos que no podemos estar en todo lugar, en todo momento, que no tenemos recursos ilimitados como para poder recorrer el mundo y repartir un folleto, testificar a cada persona en este planeta. Pero buenas noticias, hermano, Jesús no lo hizo. Él nos dio el modelo. Él preparó a aquellos que iban a perpetuar el trabajo en su ausencia con su poder y, por supuesto, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no seguir ese patrón, hermano? ¿Por qué no seguir ese modelo? ¿Por qué no hacerlo a la manera de Jesús? ¿Por qué no hacer la responsabilidad que nos dio Jesús a la manera de Jesús? Sin duda, si vemos a muchos pastores desgastados, frustrados, desalentados, a punto de renunciar, a punto de dejarlo todo, sentirse abrumados, y muchos de ellos hasta sintiendo como digno de elogio el que están agotados, el que descuidan a su esposa, a sus hijos, sintiendo como hasta a veces digno de lástima el que no tengan los recursos necesarios, el que estén exhaustos, el que estén casi con el motor fundido, y lo ven como digno de encomio, como digno de halago, cuando no es así, hermanos. Veamos a Jesús. ¿Cómo mantiene el equilibrio perfecto? Él no está malhumorado, Él no está descuidando obligaciones, responsabilidades, pero Él tiene un tiempo para tener comunión con su Padre y tiene el resto del tiempo entonces para poder nutrir a las multitudes que venían a Él, a quienes les hablaba Él del Padre. Por eso, hermano, nuestro tiempo debe estar entonces prioritariamente enfocado en personas. Por eso, hermano, debemos estar buscando ser un padre espiritual para las personas en nuestro alrededor. Y cuando somos ese padre espiritual que ama a las personas, que cuida a las personas, la mejor manera de cuidarles es enseñarles la palabra de Dios. La mejor manera de ayudarles realmente es enseñarles la palabra de Dios. Hermano, no es solamente estar al lado de, es invertir en la vida de. Y eso es discipulado, básicamente, hermano, que el entrenamiento para la obra o el ministerio es solamente una extensión, una continuación del discipulado. El famoso, hermano, y es verdad, hoy entre muchos círculos está de moda el vocabulario, pero no el trabajo. Está de moda la terminología, pero no el sudor o el esfuerzo para lograrlo. Gente habla sobre sí, discipular, preparar, entrenar, y hay que, hermano, hacer cosas en la vida de otras personas, sí, tienen el vocabulario. Pero si tú miras su agenda y en qué están invirtiendo su tiempo, hermano, solamente, hermano, discipulado no es, como veremos en un momento, o preparación de gente para el ministerio, el mejor uso que puedo darle a mi tiempo, no es solamente pasear, caminar, jugar, hermano, es mucho más que eso. Hermano, el discipulado entonces es una relación íntima con una base espiritual, la palabra de Dios. El discipulado sí implica una relación, pero donde la prioridad entonces es enseñar la palabra de Dios, donde el discípulo conoce más del Padre y de Jesucristo, no sobre mis gustos personales, no sobre mis hobbies, sino a Él, no a nosotros. Nosotros menguamos mientras Él va creciendo. Eso es discipulado. Básicamente discipulado, hermano, o el entrenamiento de personas para el ministerio. El mejor uso que puedo darle a mi tiempo es una inversión. No es pasar tiempo, es invertir tiempo. Y la inversión requiere entonces una ganancia o un resultado. Y esa ganancia es que ese joven o esa familia entonces aprende no solo sobre Dios, sino sobre su obra. Aprende sobre Cristo y sobre
su iglesia, aprende sobre el Espíritu y su fruto en su vida y lo refleja. Y ahora Él entonces le representa a usted y Él va a estar y sus discípulos van a estar donde usted jamás quizás llegará. Él va a entrar a hogares o va a llegar a lugares donde nosotros jamás podríamos estar. Por eso es el mejor uso que podemos darle a nuestro tiempo. Hermano, si revisáramos tu agenda, si tuviésemos la confianza suficiente para que usted abra su agenda, para empezar, ¿tiene una? Número 2, si ya tiene una, ¿con qué está llena? ¿Usted la llena el día o la va llenando conforme le van pidiendo cosas o usted ya tiene de antemano establecido, no, voy a enseñar, voy a invertir y el resto del tiempo estoy alimentándome del Padre, nutriéndome de su palabra, porque hermano, el combustible para que nosotros sigamos haciendo esto con la misma pasión de siempre, el mismo entusiasmo de siempre, el enfoque es la palabra de Dios, es Dios mismo. Es lo único que va a sostenernos para poder seguir haciéndolo. Entonces, hermano, hagamos a un lado solamente el vocabulario, queriendo impresionar a otras personas. Hagamos a un lado, entonces, solamente la palabrería. Hagamos a un lado las excusas. Hagamos a un lado, entonces, el enfatizar otras cosas que no son prioridad. Porque, hermano, valgan verdades, hay cosas que son buenas para la iglesia, la obra, el ministerio, pero lo más importante son las personas, quienes van a llevar el evangelio hasta el último de la tierra. Hermano, no son edificios, no son instalaciones decorados. Lo que va a llevar el evangelio hasta el último de la tierra son discípulos, personas que están totalmente empapadas entonces con el contenido del mensaje y el celo para transmitirlo. Y eso va a requerir de nosotros inversión, tiempo, como un padre con su hijo. ¿No es eso lo que Pablo menciona cuando él, en 1 Corintios capítulo 4, por favor, del versículo 14 en adelante? ¿No es de eso de lo que habla Pablo cuando, dirigiéndose a los hermanos en Corinto, les dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados? ¿Qué se consideraba Pablo para los hermanos en Corinto? Un padre espiritual. Y un padre espiritual, hermano, lo que hace entonces es ama a sus hijos espirituales. Él dice: hijo mío amado. Hermano, ¿cuánto amor tienes por aquellas personas a las que ministras? Si es que ese amor mengua, tu afecto, tu tiempo, tu paciencia mengua con ellos. Siempre debes estar, hermano, evaluando entonces la cantidad y calidad de amor que tienes para con aquellos a los que ministras. ¿Por qué Pablo se dio a sí mismo hasta el punto de sobrellevar tantas dificultades, pruebas, presión, insultos, golpes para llevar el evangelio? Porque él amaba a las personas a las que ministraba. Pablo entendía que las iglesias no existían para cuidarlo a él, sino que él existía para cuidar a las iglesias. El amor del que habla Pablo, el amor sacrificial, es el de Cristo por su iglesia. Dio su vida por ella. Por eso, hermano, el amor que tienes por ellos te lleva entonces no a divertirlos o a entretenerlos. El amor que tienes por ellos te lleva a enseñarles Biblia. Te lleva a amonestarles como un padre a su hijo, de ser necesario. Mira el versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros. Entonces, hermano, como padre espiritual, Él los ama. Como padre espiritual, Él advierte. Hermano, el padre espiritual está diciéndoles, al enseñar a la gente: esto no agrada a Dios, esto agrada a Dios. Está como señal en el camino. No somos el camino, somos señales en el camino diciendo: cuidado por aquí, cuidado por allá. Es lo que estamos haciendo, amonestarnos. Un padre espiritual, hermano, va a tener que tomar el tiempo, a veces no tan grato, de decirle entonces a su hijo: esto que estás haciendo es muy doloroso para mí, me lastima, es muy penoso. Hermano, un padre que no corrige es un padre que no ama. Un papá que no advierte es un padre que no ama. Un padre espiritual que no está pendiente de la vida espiritual de sus hijos, que en aras de la paz y en aras de la gracia dice: no, hazlo nomás, no, vive como quieres, no, ¿quién te va a prohibir? Un padre espiritual así no es más que un inútil, porque en realidad está preparando a alguien que se va a acostumbrar al relajo, a la irresponsabilidad. Dios nos llama a una vida de gozo, pero hermano, no nos llama a una vida de irresponsabilidad, nos llama a una vida de gracia, sí es verdad, pero no a una de libertinaje.
Y por esa razón un padre espiritual va a advertir, sería bueno que no hagas esto, es por tu testimonio, esto es por amor a Dios. Entonces advertir es parte de nuestra responsabilidad. Como Pablo dice, para amonestaros como hijos míos amados, los ama. No solamente eso, mire versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, un esclavo maestro que enseñaba al niño, no tendréis muchos padres. En Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces Pablo les dice a los hermanos en Corinto, tal vez hay muchos ayos o maestros, pero tienes solamente un padre espiritual. Y Pablo dice, soy yo. Y claro, ¿cómo los engendró? Por medio del Evangelio. El agente entonces que produce vida es el Evangelio de Dios, el Espíritu Santo a través del Evangelio, predicado por aquel que ahora se considera un padre espiritual para ellos. Por eso, ¿eres un padre espiritual para otros? ¿Quieres saber si eres un padre espiritual para otros? Entonces tomas a unos cuantos y les amas, les ayudas, amamos a todos, pero preparamos, discipulamos, entrenamos a algunos a quienes les amamos y a quienes les advertimos de ser necesario. Entonces hay una relación especial, hermano, y sin duda a veces vamos a tomar a hijos adoptivos, gente que nació espiritualmente de repente bajo otra persona o ministerio, pero no hay alguien que le enseñó y usted va a ser un padre, como un padre adoptivo para ellos. Pero hermano, en realidad es en lo que debemos estar invirtiendo nuestro tiempo y es lo que hizo Pablo, pero dice que como padre espiritual yo los amé, dice Pablo, como padre espiritual les advertí, pero también como padre espiritual, mira lo que hizo versículo 16, por tanto os ruego que me imitéis, les dio el ejemplo. Es imposible ser un padre espiritual sin dar el ejemplo, hermano. Es por esa razón que es imposible discipular o entrenar a alguien sin el ejemplo. Es imposible que podamos influenciar para bien y preparar a personas si no estamos haciendo lo que pedimos que ellos entonces deban hacer. Quizás va a ser temporal, pero ellos tienen que saber que estamos haciendo, lo hemos hecho. Hermano, el discipulado no es algo teórico, no se puede aprender natación por extensión. Hay que estar dentro de la piscina para poder hacerlo. Es lo mismo dentro de la obra o el ministerio. Solamente estar sentado entonces, hermano, en un trono de marfil y decir por allá, hermano, los más grandes discipuladores que tú conoces, si alguien afectó tu vida para bien, fue alguien que hizo lo que te pide que hagas o estaba haciendo lo que te pedía que hagas. Entonces, hermano, la teoría no funciona. La idea de, haz estudio bíblico, discipula y no lo haces, entonces en realidad lo frustras al discípulo, al hombre que está creciendo espiritualmente, porque dice, pero ¿cómo? Y lo que va a terminar haciendo es buscar a otra persona. Hermano, si para discipular tienes que decirle siempre, a veces va a ser necesario, pero siempre, no, si quiere lecciones, pídele a él, no, si quieres saber cómo hacer esto, háblale a él, o sea, solamente decirle, mandarlo con otro. Entonces, hermano, eso no es discipulado. En muchos casos lo vamos a hacer. Vamos a decirle, vamos a leer un libro juntos, vamos a decirle, vamos a una capacitación juntos, sin duda. Pero, hermano, preparar o entrenar a alguien significa, haz como yo hago. Yo tengo un estudio bíblico, ¿lo tienes? ¿Quieres acompañarme? Estoy discipulando a una familia. ¿Quieres ver cómo lo hacemos? ¿Quieres participar mostrando un versículo? Hermano, porque es así como va a ir creciendo. Entonces, no solamente minutos esporádicos, sino, hermano, estar en un fuego cruzado, estar con inconversos donde hacen preguntas difíciles y donde tú le puedes explicar y responder a esas preguntas, y el discípulo viéndote. Hermano, es una clase que no se aprende en las cuatro paredes de un instituto o un seminario. Es allí donde él va a ver la utilidad de las cosas o las clases que él pueda recibir. Os ruego que me imitéis. Como padre espiritual estás dando el ejemplo en cada cosa que haces. Das el ejemplo en cuanto a la presión económica, presión emocional. Das ejemplo en cómo guías a tu familia. Tienes que ser ejemplo no en solo una o dos áreas, sino en las diferentes áreas que va a abarcar el ministerio o el discipulado. Mira luego el versículo 18, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo habla entonces ahora acerca de visitarlos, para confrontarlos, amonestar. Sabe que está en manos de Dios la visita, si el Señor quiere, el poder llegar. Pero luego les dice, versículo 20, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Entonces, pero ya antes él había puesto, hermano, como ejemplo de padre espiritual e influencia a un hijo, a Timoteo, donde dice en el versículo 17, esto mismo os he enviado a Timoteo por esto, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, hermano, como padre espiritual, Pablo amaba, Pablo advertía, Pablo daba el ejemplo, pero también Pablo enseñaba. Hermano, en realidad el problema con enseñar es que demanda estudiar. El problema con enseñar es que demanda prepararte. Hermano, enseñar, discipular, no es solamente pararte y hablar. Si hay una persona que lo puede hacer con algo de tiempo de experiencia, es porque tiene un acumulado de estudio, información y conocimiento que ha adquirido con el paso del tiempo y la disciplina propia. Hermano, hay gente que habla y vuelvo a repetirte, el vocabulario lo podemos tener en la punta de la lengua, hay que entrenar, hay que preparar iglesias, hermano, la obra, misioneros, discípulos, pero llevado a la práctica, tu agenda no lo refleja, tu presupuesto no lo refleja. Por eso, hermano, en realidad, bien sabes que si quieres saber lo que realmente es importante para una persona, no mires, no escuches lo que dice. Lo que debes hacer es mirar su agenda y mirar su presupuesto. Es aquello en lo cual estamos invirtiendo tiempo, en personas. Y es donde está mi presupuesto, personas. Entonces, Pablo dice, va a ir Timoteo y les va a hablar, es mi hijo espiritual. Pero dice, y él les va a decir las cosas que yo enseño. Un padre enseña, él enseñaba. Tómase el tiempo para enseñar, es la importancia del discipulado. Hermano, a veces gente como que desmerece el trabajo del pastor porque piensan que nuestro único trabajo es el domingo gritar a los hermanos e irnos. Me apena decirte, hermano, pero hay gente que lo hace. Vas a ver de repente en lugares o ministerios donde es la única tarea y luego ese mismo pastor se pregunta, no sé por qué no vienen. No sé por qué no dan, no sé por qué no participan, no congregan, no sé por qué no apoyan misiones, no sé por qué no se involucran en la iglesia. Hermano, no es solamente reunirlos, hablarles e irnos, es mucho más que eso, es enseñarles con tu vida, pero también tomar el tiempo en la semana y tomar tal vez un día a la semana, media hora ese día y empezar a enseñarle Biblia, empezar a contestar sus preguntas, empezar a ayudarle, empezar a establecerlo espiritualmente. Y eso presume que tú te preparas, que tú estudias, que tú lees, que tú tomas nota. Sin duda, hermano, la ausencia de preparación se va a reflejar en una pobre comunicación. La ausencia de preparación se va a dejar ver entonces en una comunicación superficial, como decía un autor en un libro sobre predicación, que la mayor preocupación para un pastor o un líder espiritual no es quedarse callado, es que no tenga nada digno de ser escuchado. Y por esa razón, hermano, enseñar requiere preparación. Un padre enseña. Así como le enseñas a tu hijo y tomas el tiempo para decirle, hijo, se hace así, se limpia así, se juega así, pero a un discípulo le enseñas, entonces se sirve así a Dios. Así se hace la obra o el ministerio y es ejemplo y está en la línea de batalla y está enseñando y está compartiendo, invirtiendo su vida entonces en algo significativo, enseñando. Si eres un padre espiritual, vas a amarles y eso va a mover todo lo demás. Luego de amarles, cuando llegue el momento, advertirle, aunque no sea algo agradable. Debes darle ejemplo de todo aquello que tú quieres que haga. Mira a Jesús, nunca pidió algo que él no había hecho antes, para dejarles ejemplo, como Pedro dice, para que sigamos sus pisadas. También vamos a enseñar de ser necesario. Pero también como padre espiritual, a veces el discípulo, después de haberle enseñado, animado, advertido, a veces hará cosas que no debe. Vamos a ayudarle, pero eso requiere disciplina. Mira por favor el versículo 21, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Él estaba dispuesto a disciplinarles porque les amaba. Hermano, sabemos que la disciplina en la iglesia es el primer mandato de Cristo, Mateo 18. No es la gran comisión, Mateo 28. Pero en realidad gente habla de ello, pero no lo lleva a cabo. O la disciplina es tomada tan a la ligera o tan superficial que los hermanos que están en serio con Dios se dan cuenta entonces que el pecado es tomado a la ligera dentro de la iglesia.
En aras de extendernos y de expandir el Evangelio, llevamos de repente o promocionamos a personas con debilidades de carácter, serios problemas espirituales o familiares que van arrastrando, y de repente, con tal de lucir bien, con tal de parecer como que la obra se está extendiendo, está creciendo mi ministerio, con esa apariencia lo que estamos produciendo entonces es un liderazgo débil, un liderazgo carnal. Lo que estamos produciendo a la larga entonces es preparar una bomba de tiempo que estallará dentro de algunos meses o años. Hermano, llegado el momento, aunque sea difícil, al enseñar a alguien vamos a tener que tomar la decisión difícil de confrontarle, tal vez de restaurarle si es necesario. Ese tiempo, hermano, no es perdido. Ese tiempo le va a ayudar a esa familia, a ese hermano, y sin duda también, hermano, a nosotros, a ser pacientes, a ser humildes. Hermano, llegado el momento, el discipulado también va a incluir a veces aparte de una advertencia. La advertencia es cuando le dices a alguien, no hagas esto, amonestación. Como padre espiritual lo vas a hacer, pero la disciplina es cuando ya hizo algo que no debía. Es la advertencia es la acción, o la amonestación es la acción antes que haga algo malo. La disciplina es la acción después que ha hecho algo malo. Hermano, vas a ver a gente que en ese momento entonces sale a relucir su debilidad y dice, no lo voy a corregir, se va a ofender, no, se me va, hermano, y si la asistencia decae, hermano, pero el hombre es muy popular, pero esa familia es tan especial, y de repente temes agarrar esa papa caliente, mostrando entonces, hermano, que esa iglesia, piensas, es tuya. No es tuya, es del Señor. Y como su iglesia es suya, la iglesia es suya, la iglesia se dirige por sus principios, por sus mandatos, y eso incluye santidad y disciplina. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? No es misión en santidad, no es solamente misión, no es solamente santidad, es misión en santidad. Porque un mensaje que llevamos entonces con creyentes desobedientes en pecado es un mensaje que se debilita, es un mensaje que es ridiculizado por el mundo, porque ellos dicen, pero no hacen. Hermano, como padre espiritual vamos a amarles, vamos a advertir, vamos a dar el ejemplo, por supuesto, vamos a enseñarles, va a haber mucha enseñanza. Pero llegado el momento quizás, hermano, y quizás sea esto lo menos, pero necesario, disciplina. Vara, dice Pablo. ¿Por qué? Porque les ama. Y llegado el momento, corregir no es algo agradable, pero es necesario, porque la misión debe ser hecha en santidad. Hermano, ¿cuál es la mejor manera de invertir tu tiempo? Es enseñando, discipulando, preparando a personas para hacer la obra de Dios, pero la obra de Dios a su manera. Significa de tu parte, como un padre, sacrificio, con gozo, tomar el tiempo, porque nada que hacemos por un hijo es sacrificio, es deleite, es un privilegio, es un placer. Y lo mismo por hijos espirituales. Hermano, quiero preguntarte, ¿en qué pasas la mayor parte de tu tiempo? ¿Cuáles son las cosas que te llaman, que llaman la atención o te dan mayor deleite? Sin duda es y debe ser invertir en la vida de unos cuantos a la manera de Jesús, quien se enfocó como un láser en un puñado de personas, y el Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Esa es la manera, esa es la forma, y es en eso en lo que debemos estar enfocados. Muchísimas gracias por su atención, hermanos. Dios los bendiga.